Apuramos los últimos minutos de Euskadi Hoy fin de semana y hoy nos vamos a acercar en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza a la obra cinematográfica de Luis García Berlanga, una obra a la que vamos a analizar con nuestro siguiente invitado. Él es Kepa Sojo, profesor agregado de Historia del Cine en la UPV-HU desde 1999, director de cine él también y doctor en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco. Kepa Sojo, Arratsaldeon, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bueno, nos vamos a acercar a la obra cinematográfica de Luis García Berlanga, que con permiso de Buñuel podríamos decir que es uno de los mejores directores del cine español. Sí, vamos, sin duda alguna. Yo creo que ahora, después de su fallecimiento el año pasado, está habiendo mucha revisión un poco de su obra y la gente está dando cuenta del legado que ha dejado, ¿no? Ciertamente, Buñuel sí que ha tenido una proyección más internacional, pero Berlanga ha hecho películas pues muy importantes como El verdugo plácido, Bienvenido Mr. Marshall. Tú tienes cierto interés, ¿no?, por Berlanga, ha sido pues fruto de tu estudio, ¿no? Sí, estoy investigando la obra de Berlanga bastantes años. Tardé. Estuve 12 años haciendo una tesis doctoral sobre Bienvenido Mr. Marshall y ahí tuve también la ocasión de conocerle a él en el rodaje de la película Todos a la cárcel y de estudiar su obra. Y he publicado cantidad de artículos y cosas relacionadas con él. Mañana lunes vas a impartir una conferencia en la sede de Eusko Ikaskuntza de Vitoria sobre Berlanga. Será a las 7:30 para quien quiera acudir en la sede de la calle General Álava 5 de Gasteiz. ¿Qué es lo que vas a destacar en esta conferencia? Porque, claro, resumir la obra, ¿no?, y también las cuestiones personales con que tú tuviste oportunidad de charlar con él va a ser complicado. ¿En qué te vas a centrar? Sí, principalmente son 50 años de obra, la que dice Berlanga prácticamente desde 1951 que comienza hasta 2002, que hace su última película. Pues voy a centrarme principalmente en hacer la relación sobre todo entre la historia y el cine. O sea, Berlanga podemos entender que es una persona que recoge muy bien lo que es la historia de España de los últimos 50 años. Y se puede estudiar perfectamente la historia contemporánea de España por medio de su obra. Yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Que narra muy bien lo que son los momentos históricos de España desde la época de los 50, el franquismo, los 60, el desarrollismo, la muerte de Franco, la transición a la democracia, la llegada de Felipe González al poder, el tejerazo, los años 90, absolutamente todo. O sea, ha sido a nivel sociológico, a nivel histórico, muy importante su aportación. Podemos decir que era un gran cronista, ¿no?, porque su cine es un claro reflejo de la historia española, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Efectivamente, es eso lo que estaba comentando un poquito, ¿no?, y sobre todo que sus obras son, han quedado allí, ¿no?, y principalmente que es muy fácil estudiarla. O sea, podemos estudiar la historia contemporánea de España de los últimos 50 años por medio de su obra. ¿Cuántas veces has visto Bienvenido Mr. Marshall, Kepa? Unas 60, es que no lo sé, porque la verdad es que sigo poniéndola en clase y cada vez que la vuelvo a ver, o sea, me quedo enganchado una vez más y siempre encuentro alguna cosa nueva. Es curioso, pero es así. No sé si se puede comparar a una obra de arte como puede ser el Guernica de Picasso o no. Sí, yo creo que sí. Es una película, que ya... Las películas son obras de arte, ¿no? No todas las películas, evidentemente, ¿no? Pero películas como estas yo creo que deben ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque son muestras innegables de lo que es o sea, de cómo se debe hacer una película y cómo se deben contar las cosas. Y Bienvenido Mr. Marshall, sin duda alguna, aparte de ser una gran película para la crítica también y de haber ganado muchísimos premios para el público, también fue muy importante, no solamente cuando se estrenó, sino que hoy 50 y tantos años más tarde del rodaje de la película todavía la gente la recuerda. Cada vez que la reponen es un mito andante, ¿no?, la película. ¿Y por qué? ¿Por qué ha perdurado tanto en el tiempo? ¿Cuáles son las claves del éxito de esta película? Pues las claves de una obra maestra de cine son la temporalidad, que a pesar de que la película esté ambientada en un momento concreto, en un lugar concreto, los mensajes que se narran son universales. O sea, la película Bienvenido Mr. Marshall podría perfectamente rodarse en cualquier parte del mundo actualmente, ¿no?, donde haya mucha influencia de los Estados Unidos, que es el país que domina el mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que eso, y aparte, también los personajes, absolutamente todo lo que aparece en la película es extrapolable a cualquier momento histórico y por eso la película no es localista, sino es todo lo contrario, es universal. Tú tuviste oportunidad también de charlar con él, nos lo acabas de comentar. ¿Cómo era él en las distancias cortas? Bueno, pues una persona muy afable, muy culta, muy inteligente, así como muy despistado. O sea, tenía
ese aspecto de sabio despistado, ¿no? Que suele tener a veces gente pues tan universal, ¿no? Como es Berlanga, ¿no? Y la verdad que para mí fue un placer compartir muchos momentos con él, porque yo lo comentaba con compañeros que estaban haciendo tesis doctorales sobre, pues yo qué sé, sobre artistas del siglo XVII o del XVI, y decía, qué suerte tienes, que tú tienes una duda, puedes llamarle por teléfono y bueno, no es que te la usen, ¿no? Porque luego me podía decir lo que le diera la gana, ¿no? Pero ciertamente, pues bueno, el tener el acceso directo a la persona que tú estás investigando, pues es algo alucinante. Él sabía, por tanto, que tú estabas haciendo una tesis doctoral sobre su obra y sobre todo sobre Bienvenido Mr. Ha habido Marshall. mucha gente que ha trabajado sobre su obra y que ha hecho tesis doctorales, etcétera, etcétera. Pero vamos, en el caso de Berlanga, lógicamente, yo cuando hablo con él la primera vez, me invita a su casa, comenzamos a hablar, él está corriente absolutamente de todo lo que hago yo. ¿Y qué le parecía a él? Pues bien, hombre, pues la verdad es que también Berlanga, como es una persona también que era, pues tampoco era muy vanidoso y así, hombre, pues le hacía gracia, le hacía ilusión, ¿no? Cuando hacía yo cosas, pues algún artículo, alguna cosa se la solía mandar y tal, pero tampoco le daba una gran importancia a ese tipo de cosas, ¿eh? Luego también está una película tótem, ¿no?, de este director de cine, como es El Verdugo. Yo creo que muchos de nuestros oyentes también, bueno, pues la recordarán. Bueno, El Verdugo es que es una maravilla. Sí. El Verdugo yo creo que es la mejor película que ha hecho Luis García Berlanga. Él decía que era plácido. Bienvenido Mr. Marshall dice mucha gente que Bienvenido Mr. Marshall es muy importante, pero El Verdugo reúne, yo qué sé, las condiciones de lo que es una auténtica y absoluta obra maestra, y yo creo que es una de las 10 mejores películas de la historia del cine, o sea, no del cine español, sino desgraciadamente Berlanga a nivel internacional no tuvo una proyección tan importante como la que ha tenido Buñuel. Y es una pena, porque esta película, si hubiese tenido la difusión que han tenido, por ejemplo, Viridiana o las películas mexicanas de Buñuel, etcétera, yo creo que estaría en todas las antologías como una de las 10 mejores. Cuando tú después, Kepa, diriges alguna película propia, ¿te ves reflejado en Berlanga? ¿Coges de él algunas esencias que te gustan de él y las plasmas en tu cine? Hombre, desde la modestia más absoluta estoy muy influenciado. Sí. Y por ejemplo, la película que hice yo, El síndrome de Svensson, es un largometraje que está bastante relacionado es una película con un humor muy absurdo, muy surrealista y muy castizo, y está relacionado lógicamente con él en ese sentido, ¿no? Y incluso hay algún pequeño homenaje yo hice también un cortometraje que se llamaba 100 maneras de hacer el pollo al cilindrón, que era una versión, además he hablado con Berlanga, era una versión de su película Los Jueves Milagro, adaptada a otro momento, a otro lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una especie también un poco de homenaje, si se puede decir así, ¿no? Por supuesto que sí, y lógicamente lo que es imposible que llegue a hacer lo que ha hecho él, porque ya te digo, ahora estamos hablando de una figura a nivel mundial, y hombre, yo desde la modestia, pues si puedo homenajearle en las cositas que hago, pues encantado. Bienvenido Mr. Marshall, que perdurará todavía en el tiempo, ¿no, Kepa? Es una película que nunca se olvidará y se volverá a proyectar en clase, ¿no? Como haces tú, en la televisión seguramente, próximamente también, y nunca va a perderse. No, jamás. Es que es una película, yo creo que a nivel, lo comento también en mi libro y tal, a nivel de cine español es la película, yo creo que la película más importante del cine español, porque supone un cambio entre el cine que se hace en los años 40 y el que se comienza a hacer en los años 50 por una nueva generación de directores que cambian un poco absolutamente, que dan vuelta a todo el sistema, como es Berlanga y como es Bardem, y el premio en Cannes, y luego también a nivel internacional lo que sucede con la política exterior de España, etcétera, etcétera. Es que es una clave, es una película clave que marca un antes y un después, y que luego, a partir del gran éxito que tiene esta película, surgen cantidad de imitaciones de películas que quieren parecerse a Bienvenido Mr. Marshall, pero ninguna llega al nivel del original. Toda tesis doctoral tiene un apartado de conclusiones, que supongo que será nutrido en tu caso, ¿no, Kepa? Pero ¿cuáles destacarías tú? Si tuvieras que destacar algunas de las conclusiones, ¿no?, a las que extraíste tú en esta tesis doctoral, ¿cuáles serían? Pues cantidad, lo que hemos comentado ya, ¿no? Que se puede estudiar la historia de España por medio de la obra de Berlanga, que sobre todo Berlanga, que tiene dos lecturas sus películas, tiene una lectura principalmente pues popular, ¿no?, que todo el mundo puede comprender y puede entender las películas, el gran público. Hay una lectura básica, pero luego hay una lectura subyacente que es absolutamente crítica, mordaz, que no queda absolutamente nada al azar. O por ejemplo a nivel técnico, no, la utilización del plano secuencia a partir de las primeras películas, no, pero en las posteriores pues se hace un maestro, ¿no?, en esta técnica, la ausencia de música, hay cantidad de cosas.
vamos, es que podríamos estar días hablando. Oye, ¿qué tal se manejaba él con la censura? Pues mal, porque, bueno, la censura, la verdad es que, bueno, tuvo de todo, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall pasó bien la censura, pero, por ejemplo, Los Jueves Milagro es uno de los casos más flagrantes en que la censura, pues, actuó en una película española y le sucedió una cosa muy curiosa, que es una censura al revés, es decir, en vez de cortarle escenas, le instaban a rodar escenas nuevas, incluso la censura le puso un guionista y bueno, finalmente él ya estaba tan harto que se negó a acabar la película y contratar a otro director para que el final de la película fuera totalmente desvirtuado con respecto a la primera parte de la misma. Así que tenía que dar bandazos, ¿no? Mientras iba rodando las películas para ver cómo podía esquivar esa censura. Y luego además tuvo otro problema muy grande, que fue que cantidad de proyectos suyos se quedaron en el cajón, o sea, igual unos 40 guiones que no se llegaron a realizar porque, bueno, evidentemente la censura no los aceptaba. Y luego, bueno, el caso más asombroso es El Verdugo. Yo, viendo la película y lo que sucedía en España y el tema de la pena de muerte, me quedo alucinado de que esa película haya perdurado y que se hiciera primero y que luego, bueno, tuviera la repercusión que tuvo. Claro, ¿qué pasó? Que después estuvo 4 años sin rodar, luego tuvo que rodar una película en Argentina, La Boutique, y ya no fue un poco, su carrera empezó, no voy a decir a tener un declive con respecto a sus mejores años, pero la verdad es que bueno, que dio lo mejor de sí con El Verdugo. ¿Quién pudiera hacerse, no, con alguno de esos guiones guardados en esos cajones, no, para dirigir esa película, no, Kepa? Pues sí, la verdad, lo que pasa es que también, claro, es complicado en el sentido, algunos están publicados, pero es complicado porque, claro, hay muchos guiones que tienen un sentido en el momento en que se escribieron y hacerlos desde un punto de vista ya tan lejano en el tiempo y ajeno, pues sería complicado, pero bueno, es una idea también que me ha rondado la cabeza varias veces. Sí. Bueno, pues a ver si lo consigues, ¿eh? A ver. Sería un buen triunfo. Bueno, hemos hecho una pequeñísima, diría yo, aproximación a la obra de Berlanga, sobre todo centrándonos en esa película, esa obra maestra, Bienvenido Mr. Marshall, y lo hacemos, bueno, pues como aperitivo a esa conferencia que va a impartir Kepa Sojo mañana mismo, mañana lunes, a las 7:30 de la tarde, en la sede de Eusko Ikaskuntza de Vitoria-Gasteiz, que está ubicada en la calle General Álava 5 de Gasteiz, como decimos, así que bueno, todo el mundo que quiera conocer un poco más acerca de este director, bueno, pues lo puede hacer a través de esta conferencia. Kepa Sojo, mi Esker por hacernos este adelanto aquí en Onda Vasca. Vale, mi Esker, y que vaya todo muy bien. Vale, gracias, Agur.